Amén. Vamos a continuar entonces con lo que hemos venido viendo en la escuela dominical. Estamos en el libro de Efesios y vamos a empezar el capítulo 2. Efesios, vamos a empezar el capítulo 2 y vamos a estar, no sé si este domingo o 2 domingos, en el verso 1 al 7. Dice la palabra de Dios, Efesios capítulo 2, verso 1 al 7. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hay una diferencia entre estar enfermo y estar muerto. Y la diferencia es lógica y todos lo entendemos. Un enfermo se le puede dar medicina. A un enfermo se le puede aconsejar. A un enfermo se le puede ayudar a levantarse. Pero un muerto no necesita nada de estas cosas porque nada de estas cosas le va a servir. Está muerto. No se le puede dar medicina, no se le puede motivar, no se le puede dar una charla positiva porque está muerto. Cuando la persona está muerta espiritualmente, muchas de las cosas que nosotros pensamos que podrían ayudarle no le van a ayudar. ¿Quiere salir usted de ese problema en el que se encuentra? ¿Quiere salir de esa prueba en la que usted está? ¿Quiere que las cosas le empiecen a salir bien? Tiene que poner de su parte. Si usted pone de su parte, verá que las cosas van a mejorar. A una persona que está muerta en sus delitos y pecados, este tipo de consejos, aunque son entendibles, son reales, si los pudiese aplicar serían muy buenos, a él no le van a servir. ¿Por qué? Porque está muerto. Para poder que estos consejos le aviven el alma, que pueda empezar a caminar bien, a vivir en plenitud, a disfrutar lo que es la vida cristiana, etcétera, necesita vivir. Aquí presenta el primer versículo, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos, no cuando estábamos enfermos por el pecado. Cuando estamos muertos por causa del pecado. Cuando estamos separados de Dios, que eso significaría la muerte bíblica, cuando estamos separados de Dios, no solamente quiere decir que el día que yo me muera físicamente me podré ir a la condenación, o me iría a la condenación, o que me voy al cielo si recibo a Cristo, pero cuando estoy muerto espiritualmente, eso también quiere decir que Dios no está en mí, que no está en mi corazón, que no está en mi vida, que el Espíritu Santo no me ha sellado, que estoy solo, que no puedo hacer nada bueno, porque la carne no se sujeta a la ley de Dios y tampoco puede. Porque los deseos de mi carne siempre van a ser contrarios a la voluntad de Dios. Y sé que por las cosas que hago en mi carne, todo va a tener consecuencias negativas. Siempre voy a estar pasando las consecuencias negativas de mis pecados. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. No es que no sepa lo que es bueno. Ahora leíamos en Proverbios, si un hombre se mete en adulterio, esa es una ofensa que jamás será quitada.
Y va a pasar por tristezas y dolores y pruebas y angustias y todo lo que está allí, porque esa ofensa no se puede quitar. Él sabía que cometer adulterio era malo, lo sabía. Sabía que era mejor no hacerlo, lo sabía, pero al final los deseos de su carne le desviaron. Cayó en el pecado y ese pecado va a producir corrupción. Así que una persona sin Cristo inevitablemente va a ¿qué? A pecar, va a hacer lo que no es agradable delante de Dios, es su naturaleza. ¿Por qué el perro ladra? Porque es su naturaleza. ¿Por qué el hombre sin Cristo peca? Porque es su naturaleza. No puede el hombre evitar su propia naturaleza. Necesita un milagro que viene del cielo, que se llama Jesucristo, para que entre en su corazón y cambie su mente, cambie su vida, cambie su existir, cambie su destino, cambie su razón de ser, lo cambia absolutamente todo. Pero si está sin Cristo, no puede haber ningún cambio. Puede saber de Cristo, pero conocer a Cristo, tener a Cristo en el corazón, eso es otra cosa. Eso es lo que va a hacer la diferencia. Antes de Cristo, el problema del ser humano no era solamente que estaba confundido. Yo sé que muchas personas, al darse cuenta que usted es creyente, se acercan donde usted tratando de pedirle un consejo. Están confundidos. No saben qué hacer. Hago esto, hago aquello. De todas maneras, me va a ir mal. No sé cómo resolver este asunto. Pero es que Cristo no vino para resolver. Vino para cambiarlo todo. Imagínese que usted llega donde el mecánico y el mecánico ve su carrito, abre la tapa, desde que abre la tapa dice, ya usted se asusta. De un momento a otro, sin pensarlo, el mecánico dice, es que no sé ni siquiera cómo llegó al taller. Usted se pone más nervioso. A las 3 horas lo llama el mecánico y le dice, le tengo malas noticias, el motor no sirve. Y no se le puede hacer un overholcito, mire que no sirve. Pero vea que sí, no sirve. Pero así me aguanto un poquito, antes de que se le incendie, se le queme todo, no sirve. Pero vea, no sirve. Y el mecánico por dentro, yo soy el mecánico. Usted viene de donde mí porque yo sé y usted no sabe. ¿Por qué usted que no sabe trata de aconsejarme a mí diciendo cómo arreglar el carro? No sirve. Bueno, yo soy, dice el Señor Jesús, yo soy el Señor Jesús, el Salvador, el Redentor. Y vine y morí en la cruz del Calvario porque su vida sin Cristo no está bien, va para la condenación eterna, no sirve, su mente no está bien, su corazón no está bien, nada en usted está bien. No hay nada rescatable en usted, absolutamente nada rescatable en usted. Aún sus buenas obras, cuando las haya hecho, son como trapos de inmundicia delante de Dios. Lo siento, no podemos rescatarle. Usted está muerto en delitos y pecados y va a seguir cometiendo delitos y pecados porque esa es su naturaleza. Solamente un cambio de naturaleza, solamente recibiendo a Cristo, solamente siendo sellado con el Espíritu Santo, usted podría ser distinto, cambiar, manifestar una vida nueva. No una vida arreglada, no un overhaul de vida, una vida nueva en Cristo Jesús. Por eso la Biblia habla de un nuevo nacimiento. Volver a empezar, empezar bien, empezar en Cristo, empezar en santidad.
Va a ser progresivo, no vamos a esperar que mi mente cambie de pensamiento de la noche a la mañana, pero conforme vaya aprendiendo la palabra de Dios, mi mente se va a ir renovando y mi vida va a ir cambiando, a veces sin darme cuenta. La santidad que yo vivo hoy no es la misma que viví hace 5 años. El nivel ha crecido. Y dentro de 10 años no puede ser la que tengo hoy, porque tiene que seguir creciendo. Porque el Espíritu Santo sigue haciendo esa obra de perfección, de santificación en mi vida. Pero para eso hay que tener a Cristo en el corazón. Sin Cristo en el corazón es pura teoría. Pura teoría. Cristo tiene que estar en el corazón. La gracia de Dios no mejoró a un muerto. La gracia de Dios le da vida a un muerto. Cuando este muerto quiere recibir a Cristo. Pero, ¿cómo opera la gracia de Dios? Ya veremos más adelante el punto de lo que es gracia, etcétera. Pero, ¿cómo opera la gracia de Dios? Es cuando Dios, no usted, no yo, es cuando Dios nos buscó. Porque Él es el que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y entre lo perdido, ¿quién estaba? Entonces Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Eso es gracia. Y como yo no podía entenderlo, porque mi capacidad es muy limitada, en su gracia Él empezó a tocar mi corazón, a hablarme, a llamarme, a convencerme de pecado, a convencerme de justicia, a convencerme de juicio, a guiarme al arrepentimiento para que pueda encontrar la salvación que es en Cristo Jesús. Esa es la gracia de Dios que está operando en el que está muerto, porque el que está muerto no puede hacer absolutamente nada. Está muerto. Está muerto. Pero ¿qué fue lo que vino a hacer el Señor Jesús? Él vino a dar vida. Y puede ser que haya alguna persona esta mañana que nos acompañe, que esté cerca, que Él lo entienda, que comprenda su necesidad, pero no va a haber ningún cambio hasta que le abra su corazón a Cristo, hasta que reciba a Jesucristo como único y suficiente Salvador, hasta que le permita al Espíritu Santo entrar en usted y entonces empieza una renovación, una transformación maravillosa de vida. Imagínese que hay una persona enferma, vive sola, está enferma, se sabe que está mal, se sabe que está en cama, y usted quiere hacer algo por la persona. Usted no es doctor, el doctor pues ahí le visita, pero usted dice, ¿cómo está esta persona? ¿Quién le hará la comidita? ¿Quién le lavará la ropita? ¿Quién le limpiará la casa? O sea, ¿cómo hace esta persona sola en la cama? No puede hacer absolutamente nada. Entonces usted con buen corazón, palo piso en mano, escoba en el hombro y una gran disposición, va y le toca la puerta. Doña fulana, mire que vengo a ayudarle. Doña fulana, mire. Usted a las 7 de la mañana estaba ahí. 8 de la mañana, 9 de la mañana, 3 de la tarde. Pero doña fulana, sabiendo que lo que le esperaba fuera una bendición, no solamente es que venía con el palo piso, no solamente venía con la escoba, venía con el diario, venía a cocinarle, venía a bendecirle, venía a levantarle. Pero doña fulana decidió no abrir. Doña fulana se estaba de alguna manera regocijando en su propia desgracia. Estaba disfrutando de su lástima. Y dice, ¿para qué? Si de todas maneras de esto, ¿de qué me va a servir? Y Cristo está ahí. Cristo ve mi necesidad, ve mi angustia, ve mi aflicción, ve mi tristeza, ve mi dolor.
ve mi quebranto, ve mi derrota, ve mi sufrimiento, me ve muerto y Él quiere venir y darme vida y cambiarlo todo, absolutamente todo. Pero yo no quiero abrirle la puerta de mi corazón. Él está afuera y Él va a seguir insistiendo. ¿Y sabe por qué lo hace? Porque me ama. Y Él va a seguir porque me ama. Dios quiere hacer un milagro en su vida, Dios quiere hacer un milagro en mi vida. Y aún siendo cristianos, muchas veces nos comportamos como si no lo fuéramos. Aún siendo cristianos, sabiendo que la bendición de Dios está en nuestro favor, que en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, que el Señor tiene todas las buenas obras preparadas de antemano para que andemos en ellas, aún entendiendo y comprendiendo la grandeza de lo que es ser un hijo de Dios, nos estamos conformando con ser como las personas comunes y corrientes del mundo y no dejamos operar al Espíritu Santo y contristamos al Espíritu Santo. Apagamos el Espíritu Santo en nosotros. Y todas aquellas cosas maravillosas que Dios quiere hacer en nosotros y a través nuestro no se pueden dar. Porque nuestro corazón, por alguna razón, se ha endurecido. El diagnóstico que está dando el verso 1, ¿qué es? Que el pecador está enfermo, que se le puede ayudar, que se le puede dar un medicamento, que se puede levantar de ahí. No, el diagnóstico que está haciendo es que está muerto. Muerto. Y no importa los 20,000 consejos que usted le pueda dar, va a seguir muerto. Hasta que permita que Cristo le dé la vida. El Señor no dice que está débil, no dice que está distraído, no dice que está cansado, dice que está muerto, muerto. A veces cuando estamos testificándole a alguien en la calle, parece que estamos hablando con alguien que está agonizando. No, téngalo en mente, ante los ojos de Dios esa persona está muerta en sus delitos y pecados. Los meros consejos no van a hacer ningún cambio. Esta persona necesita vida y el único que le puede dar vida es Cristo. Y solamente si esta persona abre su corazón para recibir a Cristo puede empezar el cambio. Lo demás puede cambiar una persona por un buen tiempo. Hay personas que dicen, yo antes tomaba mucho licor, me metí a Alcohólicos Anónimos y tengo 5 años de no tomar. Pero sigo siendo un alcohólico. Tengo 6 años de no tomar. Sigo siendo un alcohólico. Dice, qué raro, ya no debería de ser. ¿Qué pasa si a esta persona le pasa algo terrible? Se le muere la esposa o la mamá y en medio de su tristeza, ¿qué es lo primero que va a hacer? A tomar. Y sirvió lo de alcohólicos por un tiempo, sí, pero volvió a tomar. Cristo sirve eternamente. Eternamente. El que recibe a Cristo eternamente es bendecido por Él. Siempre. Lo maravilloso de la vida cristiana. Dijo el Señor, yo he venido para que tengan vida. Pero el texto no queda ahí. Dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Ha disfrutado usted de la abundancia de la vida de Cristo? ¿O solamente se ha conformado con pequeños momentos de santidad, pequeños momentos de gloria? Algún aleluya casi susurrado que medio sale del corazón cuando algo medio bonito sucede. Es que la Biblia me dice que Él vino para darme vida y para dármela en abundancia. El que no está disfrutando de eso, ¿quién es? Soy yo. Lo tengo. Sí, lo disfruto. Sí. A veces el orgullo. Es que el gran problema del hombre, ¿cuál es?
El orgullo. El orgullo, mire, todo pecado se puede perdonar, pero lo que impide el perdón de nuestros pecados es nuestra soberbia, nuestra necedad, nuestra arrogancia, nuestro orgullo. Yo no necesito ir a una iglesia para cambiar. Yo no necesito recibir a Cristo para cambiar. Yo no necesito a Dios. Yo no necesito. Y aún los creyentes se han metido en el pensamiento del no necesito. Arrogancia, orgullo, vanidad. ¿Por qué Satanás cayó en pecado? ¿Por qué cayó del cielo? ¿Por qué tuvo que ser lanzado del cielo? Por soberbio. Se vio bonito y dijo, voy a ser semejante a Dios y voy a poner mi trono en el norte y ahí me voy a sentar. La soberbia. Hay personas que necesitan de Cristo, necesitan urgentemente de Cristo. Su vida ya no da para más, el camino ya se les acabó, ya no tienen mayor oportunidad de nada ni de nadie. Su camino está completamente destruido y aún así se niegan a abrirle el corazón a Cristo, porque su soberbia es más grande que el universo entero. Y cuando la soberbia está ahí, el Señor no puede hacer mucho. Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. Cuando una persona llega y dice, reconozco que yo he pecado, no le echa las culpas a los demás por los pecados. El orgulloso siempre dice, es que fue tal, o por culpa de cuál. El humilde se examina y dice, bueno, no sé si los demás tendrán culpa o no, pero yo cometí el pecado. Dice el adúltero, fue culpa de ella, ¿para qué me ve? Fue culpa de ella, ¿para qué me invita? ¿Fue culpa de ella? No, fue su culpa. Es su culpa. Y cuando el pecador reconoce que es su culpa, cuando dice, yo soy el culpable, yo soy el responsable, yo sé que esto que está pasando en mi vida es la consecuencia de lo que yo hice, es cuando la persona empieza a reconocer su pecado, empieza a ser humilde, entiende que Cristo murió en la cruz del Calvario para perdonar ese pecado, no perdonarlo así meramente, nada más te perdono y ya no. Porque ese pecado está siendo castigado en el cuerpo del Señor Jesús en la cruz del Calvario, para que usted pueda tener ese perdón y no irse a la condenación eterna, sino recibir vida eterna, una vida nueva. Esa persona que empieza a reconocer su pecado, que empieza a aceptar que el responsable es Él, que viene donde Cristo y le dice, Señor, perdona. Yo he pecado contra ti. Yo hice lo malo. Entiendo que me amas. Entiendo que moriste por mí. Entiendo que me quieres perdonar. Entiendo que me quieres dar vida eterna. Sé que no lo merezco, pero lo quieres hacer y yo quiero recibir esa salvación tan grande en Cristo Jesús. Yo quiero recibir esa vida eterna que me quieres dar en Cristo Jesús. Y en ese momento, por fe, por la gracia de Dios, Cristo le da salvación. El Espíritu Santo sella su corazón, se transforma en el templo del Espíritu Santo y se convierte en hijo de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Qué maravilla! Versos 2 y 3 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne,
haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ok. Muertos pero caminando. ¿Andábamos en qué? En el pecado. Haciendo lo desagradable delante del Señor. Activos, pero esclavos de los deseos carnales. Con decisiones, pero todas apartadas de lo que Dios quería que hiciéramos. Yo sé que tengo dolor de espalda. Yo sé que no puedo hacer estos ejercicios. Yo sé que no puedo, pero de todas maneras los hago. De todas maneras los hago. ¿Por qué? Porque si los demás hacen, yo lo hago. Aunque después me tengan que echar cofal 2 frascos todas las noches, pero yo lo hago. La necedad del corazón. Siempre revelándose, ¿no? Las corrientes de este mundo. Las corrientes. A veces cuando usted le pregunta, y mira, ¿y por qué te pusiste ese tatuaje? ¿Porque todos lo hacen? No. Porque yo quise. Era mi deseo. Entonces no fue porque los demás lo hicieron. No. No fue porque su amigo lo hizo, porque el otro amigo lo hizo, porque el que estaba en el parque andaba uno. ¿Por qué fue? Porque todos lo hacen. ¿Por qué la gente se viste como se viste? Ayer vi algo extraño. Pero era extraño, de verdad. O sea, yo no sé. Ya no sé a qué llamarle extraño, pero para mí fue muy extraño. En una sociedad donde ya nada llama la atención, pero era extraño. Hasta me dice mi esposa, uy, iba manejando plácidamente por las calles de Tibás. Veo un hombre en la acera, pero veo rápido y no, bien, el hombre candado y toda la cosa, bien. Pero dijo mi esposa, uy, entonces tuve que volver a ver qué era el uy. El hombre andaba bien, pero andaba con enagua. Con enagua, sí, enagua. No era escocesa, no, era enagua. Bueno, por algún lado empieza la moda, no sé. Pero, ¿por qué la gente hace lo que hace? Bueno, porque todos lo hacen. Esa es la realidad. Porque todos lo hacen. Si los demás no lo hicieran, yo no lo haría. Pero como no quiero ser diferente a lo normal, no quiero que nadie me señale, entonces, pues yo también lo hago. Es una esclavitud ahí mental. Lo hago porque todos lo hacen. Pero no, es que eso es normal. Qué raro que lo que es normal hoy no era normal hace 20 años. Hace 20 años lo que se vive hoy era ¿qué? Extraño, anormal, increíble. O sea, jamás en Costa Rica, nunca. Y pasaron 20 años y... Ahora, lo emocionante va a ser, ¿y qué va a pasar en 20 años? Eso va a ser lo emocionante. Pero vea, es que no sea tan radical. Ah, no, hombre. No sea tan radical. Pero es que la Biblia dice, no sea tan radical. No es a mí que me está diciendo radical. Es que la Biblia es un libro antiguo, es que tiene que cambiar, es que tiene que modernizarse. No, la Biblia es atemporal, la Biblia no cambia. Viva usted y deje vivir a los demás. Está bien cuando no es su hijo, ¿verdad? Pero si es mi hijo el que me dice, vive usted y deje vivir. No, hijo, nos vamos a morir los dos aquí en este momento, ¿no? Así no funciona la familia. Lo importante es sentirse bien.
Por eso dice la palabra de Dios, no os conforméis a este siglo, sino renovaos por medio de la transformación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Podemos entender que alguien sin Cristo se comporte de esta manera. Lo que no podemos entender es que una persona en Cristo se comporte de esta manera. Antes de Cristo muchas veces creíamos que decidíamos libremente. Pero la verdad es que hemos sido arrastrados por las corrientes de este mundo. Simple. ¿Qué es lo que hacen todos? Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Qué es lo que dicen todos? No, Señor, ¿qué es lo que tú dices? ¿Qué es esta moda? No, ¿qué es lo que agrada al Señor? Haciendo todo como para Él, dice la Biblia. Me visto para Él, camino para Él, trabajo para Él, vivo para Él, porque soy de Él, porque he sido comprado por precio. Tengo que glorificar a Dios en mi cuerpo y en mi espíritu, los cuales son de Dios. Me parece que a veces el creyente entendió que el cuerpo es mío y el espíritu es de Dios. No funciona así. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Era una pregunta hipotética que hacía ahí. No lo ignoramos, lo sabemos. Y como lo sabemos, somos responsables. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, Satanás, con que Dios os ha dicho, es que sabe que seréis como Dios, y ahora todo el mundo se cree Dios, hasta los cristianos. Y después está la concupiscencia. La concupiscencia es el deseo que tengo yo en mi carne de hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Y son 3 cadenas. El mundo, el diablo y mi concupiscencia. Pero cuando vine a Cristo, esas 3 cadenas que me sostenían, Cristo las quitó, soltó los grilletes. Los 3 grilletes han caído y en Cristo Jesús ahora soy libre. No para hacer lo que quiero, sino para hacer lo que debo. Y así llevar gloria a su nombre. Necesitamos la palabra. Necesitamos que la Biblia nos renueve y que nos haga entender que si Dios nos dio vida, esa vida que disfrutamos en Cristo tiene el propósito de que podamos llevarle vida también a otros que están muertos en sus delitos y pecados. Y si alguien no conoce a Cristo, pero es humilde, dice, entiendo que los pecados son mi responsabilidad y que todas las consecuencias de mis pecados son mi culpa, pero hoy vengo a Cristo y entiendo que Cristo me ha perdonado, que Cristo recibió mi castigo en la cruz, que su sangre me limpia de todo pecado. Hoy quiero abrirle mi corazón a Cristo. Este es el momento de salvación. Y esta palabra fue para usted. Así que cerremos los ojos por un momento. Quizás haya alguien aquí que necesite de Cristo. Quizás alguien aquí necesita de Cristo en este momento. Que ya reconoce que sus pecados son la causa de todo lo que ha pasado y que viene delante de Dios, no a culpar a otros, sino como responsable. Haga de su corazón el altar y dígale, Señor, ahí donde usted está, dígale, Señor, yo pequé. Reconozco que he pecado. Te pido perdón. Perdóname, Señor.
Lávame con la sangre de tu Hijo Jesús. En este momento invito a Jesucristo a que entre en mi corazón, para que sea el Salvador y el Señor